Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una entrevista sobre un tema poco común, bastante tabú, pero muy importante, que es la muerte o más concretamente el final de la vida. Hablo con Val Muñoz de Bustillo, un habitual ya del podcast, con quien exploramos de vez en cuando temas distintos y libros que cambian la forma en la que pensamos. Hoy nos basaremos principalmente en las ideas del libro Ser Mortal de Atul Gawande. Hablaremos de cómo ha cambiado la forma en la que morimos y qué problemas genera esto, qué cosas son importantes al final de la vida, como la autonomía, como el propósito, y por qué la forma en la que tratamos a las personas mayores atenta contra esto. Veremos qué alternativas existen para mejorar este modelo y qué cosas podemos hacer todos para tener un mejor final. Y en la última parte de la charla hablamos de otro libro que se ha hecho muy popular, ha sido top ventas por mucho tiempo, que es La supraconciencia existe, vida después de la vida, de Manuel Sanz Segarra, y comentamos los problemas que vemos con algunos mensajes de este libro. Como decía, una charla distinta, pero creo que muy importante. Y si la disfrutas, no olvides echar un vistazo al proyecto de Val, la biblioteca polímata, que te permite entender mejor y desgranar los 50 mejores libros para entender el mundo. Ofrece varios niveles de suscripción mensual en función de lo que quieras acceder, pero tienen fichas, resúmenes, vídeos, charlas de debate de los libros, comunidad en Telegram y en definitiva es un gran espacio para los amantes de los libros y las buenas ideas en general. Podéis echar un vistazo al proyecto en polímatas.com con Y, Polímatas. Tenéis en el menú la opción de biblioteca y con el código revolucionario75 en mayúscula y con número revolucionario75 tendréis un 75% de descuento en el primer mes. Y seguimos hablando de libros porque os recuerdo que el 2 de diciembre presento Invicto Ilustrado en Oviedo, en la Nueva España a las 7:30 y el 16 de diciembre en el Ateneo de Santander a las 7. Podéis ver la información en las notas del episodio y en fitnessrevolucionario.com. La entrada es libre y habrá sesiones de firmas al final. Y sin más, damos paso a Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido al podcast, Val, ¿cómo estás? Gracias, Marcos. Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí en tu casa de nuevo. Eres un habitual ya de... Mientras me sigas llamando, aquí estaré. Mientras sigas proponiendo temas interesantes, yo encantado. De hecho, en el último episodio hablamos de dos libros, Antifrágil por un lado y Range o Amplitud por el otro, y es un podcast que gustó bastante. Así que la idea era seguir en esta línea. Y cuando hablamos de posibles libros con los que continuar, propusiste el de Ser Mortal, de Atul Gawande. Y para empezar, ¿por qué propusiste este libro o en qué te marcó especialmente? Bueno, como sabes, la biblioteca tiene 50 libros que yo voy desbloqueando. Y en general son libros de divulgación que están en español y que te cuentan algo para comprender mejor el mundo. Y generalmente como Antifrágil o Amplitud son libros que pretenden desbloquearte ciertos conocimientos que te sirven, ¿no? Sin embargo, con Ser Mortal hice una excepción porque no es un libro de contenido en realidad, es un libro de historias, pero bueno, es un cirujano que vive en Estados Unidos y que ha vivido muchas situaciones de gente que muere, de pacientes suyos, de gente que está cerca de la muerte. Y bueno, nos habla de su experiencia. En realidad no es un libro de divulgación al uso. Pero cuando lo leí, yo vi que era un libro que en Estados Unidos había tenido muchísimo éxito. Y aquí en España no había pasado un poco sin pena ni gloria. Y tuve curiosidad. Y cuando me lo empecé a leer, me removió súper rápido. O sea, fue de estos libros que te empiezan a tocar la patata desde las primeras 5 páginas. Y lo devoré. Me parece un libro fenomenalmente escrito y, sobre todo, lo más importante, trata un tema que aquí en España tenemos muy tabutizado, que es el hecho de la muerte y de los enfermos terminales, de la vejez. Y a mí me obligó a mirar a la cara a esos temas, ¿no? Ya cuando llegas a la mediana edad, ya no es como cuando tienes 20 o 30 años. Empiezas a preguntarte, oye, ¿qué pasa si, bien por tus padres, tus tíos, tú mismo, que puedes tener alguna enfermedad? Entonces me pareció súper importante para remover conciencias. Y nada, lo desbloqueé en la biblioteca y efectivamente todo el mundo tuvo la misma respuesta. O sea, un libro duro, pero muy revelador y muy importante. Y sé que muchos de la biblioteca polímata incluso han empezado a hablar con sus padres sobre el tema de la muerte, con lo cual, mira, creo que es un éxito en ese sentido. Y creo que este libro no solo cambia la forma en la que vemos ese proceso, sino que creo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en esta fase tan importante de la vida, que es el final, ¿no? Y como decías, en Occidente hay mucho tabú y creo que es bueno que exploremos qué hay ahí. Y podemos empezar hablando de cómo ha cambiado la forma en la que morimos en los últimos 100 años, vamos a decir, en los que hemos convertido este proceso de morir casi en una experiencia médica, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio en Occidente? Bueno, aquí ya hemos hablado de los cambios que ha habido en las últimas décadas, ¿no? En el mundo occidental principalmente, y ha habido muchísimos. De hecho, la medicina como la conocemos a día de hoy es algo muy moderno, que tiene apenas un siglo y medio.
Y en este caso no es diferente. Entonces, antes la gente, pues cuando llegaba viejo, moría y era lo normal, y la gente moría en su casa, rodeado de sus seres queridos. Muchas veces, evidentemente, morían con enfermedades que se podrían haber evitado si hubiesen tenido una ambulancia o un hospital cerca. La gente también vivía mucho en las zonas rurales, con lo cual no tenían acceso a un hospital cercano, y era muy habitual que la muerte estuviese en casa. Claro, va avanzando el siglo XX, vamos haciéndonos más urbanitas, va habiendo más dinero, ¿no? Va habiendo el estado del bienestar, se construyen más hospitales, etcétera, etcétera. Y la muerte va pasando de ser una cosa que se vive en privado, en tu casa, a ser una cosa que básicamente te acogen en un centro, en un hospital, y te vas a morir ahí. Entonces, en ese sentido ha cambiado mucho. Y quiero añadir, hay otra cosa que ha cambiado mucho, y es que ahora vivimos mucho más tiempo que hace un siglo, y también la familia ha cambiado. Hemos pasado de familias pues de 5, 6, 7 miembros, estamos hablando de unidades familiares, ¿vale? Gente que vive en una casa. Por ejemplo, en los países nórdicos, menos de 2 personas por vivienda. En España, 2,5. Es decir, ya las familias son muy pequeñas. Eso lo cambia todo, a nivel de cuidado, a nivel de responsabilidades compartidas, etcétera, etcétera. Entonces, esos 2 cambios han hecho que la muerte a día de hoy se viva de un modo bastante diferente. Digamos que esos cuidados los últimos meses o años correspondían a la familia y sobre todo a los hijos, y ahora como que es un problema del Estado, ¿no? Totalmente. Y ahora pues muchas personas mueren rodeados de médicos y enfermeras que a veces no saben ni tu nombre, y sobre todo no tienes quizás esa oportunidad de despedirte o de tener más autonomía o más poder de decisión sobre la forma en la que termina tu vida. De hecho, tú sabes que a la hora de recordar tenemos un sesgo, ¿no? Que tendemos a recordar el inicio, el final de una actividad y el momento más importante de la actividad, ¿no? Si tú ves la vida como algo, como un evento, es muy triste que los recuerdos que nos llevamos a la tumba o que se llevan nuestros familiares sean en un hospital con tubos, rodeado de gente que no conoces. Yo no sé si has estado tú en un hospital, pero yo lo poco que he estado es uno de los sitios más deprimentes que conozco. O sea, no tienes ningún tipo de autonomía. Muchas veces, aunque seas una persona adulta, te tratan un poco como un niño pequeño. Entonces me parece muy triste, aunque entiendo los motivos, que ahora, a día de hoy, a mí no me gustaría morir en un hospital. Yo creo que eso es un atraso para muchos casos. En algunos casos no quedará otro remedio, pero... Sí, es un buen punto, ¿no? O sea, todos queremos que nuestra vida tenga un buen arco narrativo, que cuente una buena historia, y el final de la historia pues es siempre importante, ¿no? Y ya no solo por ti, porque al final te mueres y no hay nada más. O bueno, hablaremos después de si hay algo más. Tenemos un plot twist. Exacto, que nadie se vaya, pero importa también el recuerdo que queda en la mente de los seres queridos, ¿no? En esos últimos momentos. Y bueno, me planteabas aquí varios temas de conversación. Proponías, por ejemplo, tocar si es suficiente la labor de los médicos como solucionadores de problemas. ¿Qué querías proponer aquí o qué se comenta en el libro? Bueno, Atul Gawande, que es médico y que es cirujano además, o sea, uno de los médicos más prácticos, ¿no? Que se mete ahí en harina, él hace una autocrítica de él mismo y de su profesión. Él lo que dice es que los médicos no deberían ser únicamente lo que a día de hoy son, según él, que son solucionadores de problemas. Es decir, tú vienes con un cáncer y yo voy a intentar quitarte el cáncer, o vienes con una artrosis y te intento quitar la artrosis, sino que deberían tener una visión más holística de la salud y de la propia vida, que incluya el tener en cuenta, para empezar, cuáles son los deseos de la persona, el bienestar, la autonomía de la persona, el significado, es decir, un montón de cosas que parece que son más una cuestión casi de un gurú espiritual o de un psicólogo, pero que él dice que tendrían que estar integradas dentro de los profesionales de la salud y que ni tienen la formación ni muchas veces tienen los incentivos, ¿no? Porque, claro, el incentivo de un médico es, ostras, tú me vienes con un cáncer y yo te hago una operación y te dejo sin cáncer. Eso a cualquiera le da gusto, ¿no? Pero decir que simplemente tu tarea va a ser acompañar en la muerte lo mejor que puedas a un paciente, como que no queda tan guay, ¿no? Como que es una cosa que los médicos prefieren evitar. Entonces, entre que no hay incentivos, no hay formación y que el sistema un poco empuja hacia un lugar, pues hemos llegado a unas situaciones que son subóptimas y que
tampoco parece que haya visos de que se solucionen a corto plazo. Y aquí por aclarar, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, muchos médicos argumentarán que es imposible, tal como está planteado ahora el sistema, con los 7 minutos por consulta y el tiempo real que tienen y sus responsabilidades y todo esto, que tienen razón, obviamente. Entonces, por aclarar, no hablamos de médicos individuales, sino de un modelo, ¿no? De cómo está planteado, y es lo que queremos cuestionar. O sea, si este sistema debería solo centrarse en curar enfermedades o si debería también preocuparse de otras cosas, ¿no? Y en parte el modelo ya ha ido cambiando de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, quizás antes era un modelo médico-paciente muy autoritario, donde el médico pues decía lo que se hacía sin más, sin explicar nada, a un modelo actual donde el médico, pues en general, explica las distintas vías de tratamiento, las ventajas e inconvenientes de cada uno, ¿no? Y el paciente pues puede participar en esa decisión, y lo que se plantea en el libro pues es el médico como un guía, ¿no? O sea, donde no solo te explica las alternativas, sino que se preocupa por entender mejor los deseos del paciente, qué cosas son importantes para ti, y sobre todo en enfermedades graves, donde la muerte es una posibilidad real, ¿no? Y después habría que ver si los médicos tienen la formación adecuada para esto, si lo deberían hacer ellos o no, pero para mí el punto importante del libro es que nos hace conscientes de la importancia de tener esas conversaciones y cuándo deberían tenerse, ¿no? Que suele ser, punto uno, en personas mayores, obviamente, pero también en personas más jóvenes que se enfrentan a una enfermedad grave, a un cáncer a los 40, 50 años, y el sistema médico tiende, lógicamente, a buscar soluciones, ¿no? Pero también, como plantea Gawande, pues hacer demasiado puede ser tan malo como no hacer suficiente. Y lo difícil aquí es cómo identificar ese punto, ¿no? Cuando quiero seguir intentando más cosas, más quimio, más cirugía, más intervenciones a veces muy invasivas, o cuando prefiero empezar a dedicar mi energía, pues oye, a despedirme de una manera que controle y que esté alineada con mis valores, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, es su queja, ¿no? De el ver tantos finales de vida tan tristes, que él los narra además en el libro, y se te hace, vamos, a mí, yo que soy una persona bastante empática y sensible, cuando lo leía a veces me daban ganas de llorar, de situaciones completamente locas, que pues eso, pasar tus últimos meses ahí en un hospital recluido, sin poder tener esas pequeñas cosas, ¿no? Que te pueden hacer el día a día un poco mejor. Y por eso una de sus grandes propuestas en el libro es, oye, los cuidados paliativos, que en muchos casos están infrainvertidos, es decir, que no hay una inversión suficiente. Por ejemplo, en España, ¿no? Creo que la Unión Europea propone 2 unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes o algo así. Pues en España creo que es 1,2 lo que tenemos, ¿no? Como que no se le da suficiente importancia, y él cree que los cuidados paliativos son una de las mejores maneras para que esas personas tengan lo mejor posible en sus últimos meses, ¿no? Que para el que no lo conozca, los cuidados paliativos es, aceptamos que vas a morir, ¿no? Acepta que vas a morir, es una realidad. Vamos a hacer todo lo posible a nivel psicológico y físico, temas de dolor, temas de miedos, para que tú puedas, a poder ser en tu propia casa, pasar esos últimos meses como tú los pasarías, ¿no? Y porque bastante, vamos, que en el que yo estoy muy de acuerdo. El problema es que se asocia muchas veces cuidados paliativos con dejar morir, como que dejamos de intentar salvarte, y no es eso, ¿no? Claro. Y de hecho en varios estudios, creo que se menciona alguno en el libro, se ve que de media las personas que eligen cuidados paliativos, cuando cumplen los criterios, obviamente, viven más de media, con mejor calidad de vida y además con un coste mucho menor que los que eligen seguir en la rueda de más y más intervenciones, aunque hayan fallado ya las más convencionales, ¿no? Y es como paradójico o casi zen que al dejar de intentar seguir viviendo, terminas viviendo más. Bueno, de esto hemos hablado tú y yo varias veces, ¿no? De la iatrogenia, es decir, de que muchas veces lo que ocurre es que por querer solucionar algo lo empeoras. Y esto habla Taleb también, que hablamos del libro de Antifrágil en su momento, y es así. O sea, es así que tú en un hospital, por ejemplo, si estás débil, tu sistema inmune está débil, pues es muy fácil que cojas un virus que te pase al otro barrio y acabes muriendo de una cosa que no tenía nada que ver con tu enfermedad, por ejemplo, ¿no? O una cirugía que igual, en el mejor de los casos, te va a aumentar 6 meses de vida, pero te deja completamente inválido porque no termina bien, y pasa muchas veces. Entonces, sí, no siempre es mejor hacer algo. Hay veces que lo mejor es no hacer nada o centrarte en eso, en cómo conseguir que esta persona esté mejor estos últimos días. Pero para eso tienes que, de algún modo, también normalizar en la sociedad el tema de la muerte.
Es decir, aceptar de verdad que nos vamos a morir y que no siempre la mejor opción es intentar alargar la vida de la persona. ¿Y por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil hablar de la muerte y cómo aconseja Gawande abordar esto en el libro, tanto en el caso de médicos con sus pacientes como en el caso de familiares? A ver, es que está todo en contra, ¿no? Ya comentaba antes lo de los médicos. El médico no quiere ser el que vaya y dé la noticia de, mira, te quedan 4 meses, no podemos hacer nada. Eso lo ve como un fracaso habitualmente el médico, ¿no? En todo caso, un médico de cuidados paliativos o un geriatra lo ve con otro enfoque. Pero un médico, un oncólogo lo ve como un fracaso. Entonces ya tenemos ese problema. Lo ve como un fracaso y quizás tampoco quiera eliminar la esperanza, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos de esperanza de vida, de te quedan 4 meses, es un promedio en base a casos similares, pero esta esperanza de vida es en realidad una distribución normal y al final de la cola pues hay gente que puede vivir muchos años y todos queremos pensar que quizás nosotros seamos ese caso raro por muy poco probable que sea. Sí, incluso gente que toda la vida ha dicho que ellos, cuando estuviesen cerca de la muerte, pues irían por el camino más rápido porque no quieren sufrir, no quieren alargarlo. A la hora de la verdad hay que estar en esa situación y decir, no me deis nada más. Yo no lo sé, o sea, yo a priori prefiero una muerte rápida, pero igual el día de mañana me rajo y digo, doctor, haga lo que pueda. O sea que, claro, luego están los familiares, por otro lado, que los familiares egoístamente, pues generalmente no quieren dejar ir a la persona, porque es muy triste dejar ir a tu pano o a tu hijo, ya ni te cuento, ¿no? Y luego nos agarramos como un clavo ardiendo. O sea, ese instinto de supervivencia que tenemos es muy fuerte. Y yo creo que el problema es que no hemos empezado a hablar de esos temas pues cuando somos jóvenes. Entonces se va creando ese silencio, ese tabú. Y cuando las cosas empiezan a poner feas, a ver quién empieza esa conversación. Es muy difícil enfocarlo. Entonces, Gawande lo que dice es que hay que tener valor. O sea, hay que tener valor y hablarlo con tus padres, reflexionar tú mismo sobre tu propia muerte, que es una manera también de desensibilizarte, ¿no? Las terapias de psicología muchas veces lo que hacen es, tú tienes un miedo, por ejemplo, te dan miedo las arañas, pues lo primero que hacen es, te enseñan una araña de plástico. ¿Para qué? Para que tú, en un entorno seguro, tu cerebro pueda ir diciendo, esa araña no me va a hacer daño, ¿no? Luego te enseñan una araña pequeñita y finalmente te sacan la tarántula y te la pones en la cabeza y todo bien, ¿no? Pues esto es igual. Si tú nunca has hablado de la muerte, en tu casa nunca has hablado de la muerte, el día que tienes que tener la conversación, pues es un drama. Y además igual es muy tarde ya, porque igual esa persona ya no tiene la capacidad mental para hablar sobre lo que quiere hacer con sus últimos meses y tienes que decidir por ella. Y es bastante triste, ¿no? Que tú no puedas al final decidir sobre tu propia muerte. Algo tan importante, yo creo. Otra crítica de Gawande al sistema médico es que no considera los intereses de los pacientes en esos momentos finales ni las cosas que más valoran, ¿no? ¿Qué cosas sabemos que son importantes o valoradas por la mayoría de personas en estos casos? Pues mira, yo creo que primero voy a hablar de lo que consideramos de forma intuitiva importante, ¿no? Cuando nuestros padres de repente no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Y se empiezan a caer, que esto lo comenta mucho Gawande, que uno de los mayores problemas cuando te haces mayor son las caídas, porque una vez que tienes una caída, se te rompe la cadera, todo va para abajo. Tu cuerpo deja de tener la actividad que necesita y, bueno, te vas deprimiendo y al final mucha gente muere prematuramente simplemente porque ha tenido una caída, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo primero es, ostras, mi padre ha tenido una caída, no quiero que vuelva a suceder. Tú te centras en su seguridad y en su salud. Y entonces, lo siguiente es, yo no puedo traerlo a mi casa porque no tengo tiempo. Volvemos al tema de las familias, cómo ha cambiado, ¿no? La gente no tiene tiempo ni espacio físico para meter a sus padres. O viven lejos de ellos, que es común también. Exactamente, o viven lejos. Esto en Estados Unidos pasa muchísimo. Residencia al canto. ¿Qué pasa? La residencia te garantiza, entre comillas, la salud y la seguridad porque ahí tienen pues sus sitios cerrados donde pueden salir cuando se lo dicen. Tienen enfermeras normalmente y tienen médicos muy, muy accesibles, tiene la ambulancia en la puerta, todo bien. Probablemente se acerca a un hospital, entonces en ese sentido los hijos se quedan a gusto. ¿Qué pasa? Que nos estamos olvidando del otro 90% de los intereses humanos, que en la pirámide de Maslow, sí, tú quieres sobrevivir, pero luego hay un montón de otras cosas. O sea, para empezar, aunque tú tengas 80, 85, 90 años, sigues queriendo tener una autonomía. O sea, yo creo que esto es una cosa que no nos paramos a pensar en ello, pero aunque los mayores a veces parezcan niños, en el sentido de que se empiezan a comportar de un modo que a veces parece un poco infantil, pues puede ser por una demencia o un inicio de demencia o porque ya no tienen las capacidades cognitivas que tenían antes, siguen siendo personas que tienen sus intereses. Y uno de los principales que tenemos todos
es tener autonomía, vivir en nuestro propio hogar, levantarnos cuando queremos levantarnos. Si queremos ver la tele, ver la tele. En una residencia, que esto voy a generalizar, obviamente hay miles de tipos de residencias, pero nos entendemos. Te van a decir, ¿cuándo tienes que ver la tele? ¿Cuándo tienes que ir a la sala de juegos a jugar? ¿Cuándo hay una actividad? Y eso va completamente contra natura. O sea, nosotros, los seres humanos, no estamos, entre comillas, diseñados para seguir una estructura marcial. Es casi como una prisión, ¿no? Es una prisión. Que de hecho, en el libro, ¿no? Hay una cita muy bonita en la que te está hablando de las residencias de hace 50 años, que eran otra película, ¿no? Pero que hace una comparativa entre una prisión y una residencia de ancianos y básicamente, a grandes rasgos, es lo mismo. Porque todo está pautado. No hay una autonomía. Hay una institución central, que es la residencia, que te dice básicamente cómo tienes que vivir. Y esto, para cualquier persona que esté mínimamente cuerda todavía, es una tortura. Entonces, el tema de la autonomía es fundamental. Y el segundo, para mí, tan importante, que es el propósito. O sea, las personas empezamos a morir cuando perdemos un propósito en la vida. Da igual que tengas 30 años u 80. El propósito puede ser muy sencillo. Por ejemplo, en el libro Gawande habla de un hombre muy mayor ya, con 85 años, que su mujer es ciega, creo recordar, y ya empieza a perder la audición también, con lo cual su mujer prácticamente está impedida. Y él dice que no la quiere llevar a ningún sitio, ni a un hospital, porque, primero por ella, ¿no? Porque ella no querría, pero segundo porque es lo único que dota de propósito a su vida, es que para él su vida es cuidar de su mujer. Aunque prácticamente, imaginemos, una persona de 85 años, las condiciones que tiene. Todos necesitamos un propósito y muchas veces no nos paramos a pensar que esas personas mayores tienen, primero, una necesidad de autonomía y segundo, una necesidad de propósito. Si les quitamos eso y les damos la salud, en el fondo es una especie de cárcel de lo que les quede de vida, ¿no? Y de hecho tenemos estudios en residencias donde se les da a las personas autonomía sobre cosas muy sencillas, desde cómo decoran la habitación, a qué planta quieren, a qué hora ven la televisión, y después cierto propósito, como por ejemplo tener que cuidar de alguna mascota o incluso de una planta, y se ve que esto, punto 1, produce mayor supervivencia y punto 2, más bienestar, ¿no? Y el mensaje es que no debemos pensar solo en la seguridad, sino en el bienestar global. Y es curioso porque es como que se invierten los roles, ¿no? El psicólogo Jonathan Haidt habla de cómo muchos padres priorizan la seguridad de sus hijos sobre su bienestar y sobre la capacidad de desarrollo y autonomía de los pequeños. Sin embargo, los niños crecen mejor cuando asumen ciertos riesgos. O sea, no muy grandes, obviamente, que no sean temas de vida o muerte, pero que trepe un árbol, que se tuerza un tobillo saltando, está bien. O sea, eso enseña cosas valiosas, les permite calibrar mejor los riesgos, sus capacidades, les da autonomía. Y lo mismo ocurre al revés, ¿no? O sea, después los hijos valoran que sus padres estén seguros por encima de que tengan autonomía, que tengan propósito. O mencionabas la pirámide de Maslow, que se interpretaba normalmente como que buscamos cubrir un nivel, ¿no? Antes de pasar al siguiente. O sea, como que solo nos preocupamos de temas como conexión o propósito cuando tenemos la seguridad física cubierta, y no es realmente así. Y muchas veces estamos dispuestos a sacrificar seguridad para ganar propósito, para ganar autonomía. O sea, como que necesitamos estas cosas igual que necesitamos comida o oxígeno, ¿no? De hecho, mira, me gusta que comentes este punto porque hay otro libro de la biblioteca del cual no hemos hablado, si quieres un día lo podemos comentar, que es Repensar la pobreza, en el que se habla de unos investigadores que han ido al terreno en África, en países muy pobres, para ver cómo viven la gente realmente pobre, que es aquellas personas que viven con menos de $2 al día. Ahora mismo, antes era $1, ahora creo que son 2. O sea, gente que no tiene nada. Claro, la gente tiende a pensar que en esos países la gente se muere de hambre, pero en realidad muy poca gente se muere de hambre. Y de hecho, incluso estas personas que tienen tan poco dinero tienden a gastar dinero, por ejemplo, en tabaco o en alcohol o en joyas, o en una fiesta, antes que igual comprar un poco más de comida, ¿no? Y esto es una prueba, es una prueba real de que lo que tú dices, de que las personas no vamos subiendo escalones sobre la pirámide de Maslow, sino que vamos solapando los escalones. Necesitamos un poco de todo. Incluso el más pobre necesita tener un propósito más que le trascienda, ¿no? Por ejemplo, tener un hijo y cuidar de él, o una mascota, lo que has dicho antes, o escribir un libro, o hacer algo importante por su comunidad, y se nos olvida. También en el libro se habla de los cambios de preferencias o de perspectivas que suelen ocurrir con el tiempo, cuando nos hacemos mayores o cuando hemos visto la muerte de cerca. ¿Qué cambios principales suelen ocurrir aquí? Pues claro, hay dos grupos, ¿no? Por un lado, el que tú dices, ¿no? Gente ya mayor,
que ve la vida de otro modo, y esto solo hace falta sentarse con una persona mayor y charlar un rato para ver que son dos cosmovisiones diferentes. Y el otro son personas que han estado cerca de la muerte, que puede ser una persona joven que ha tenido un cáncer muy jodido y ha salido de ello, ¿no? O que se le ha muerto a alguien muy cercano, muy joven, este tipo de situaciones. Y en todos los casos, normalmente hay una tendencia muy clara, y es que las personas que están en esa situación dan mucha más importancia a pasar tiempo con sus seres queridos y hacer aquellas cosas que saben que les gustan, más que estar más en modo explorador, que es lo que estás cuando eres joven, ¿no? De conocer gente, viajar lejos, una carrera, desarrollarte profesionalmente. Entonces, de algún modo, yo creo que la enseñanza que nos dan estas entrevistas que se le hace a la gente mayor o gente que ha estado cerca de la muerte es que cuanto antes empecemos a dar importancia a eso, menos riesgo tenemos de caer en esta cosa de tener 70, 80 años y decir, joder, ¿por qué no he trabajado menos y he estado más tiempo con mis padres o con mis hermanos? O por qué igual he desperdiciado tiempo viajando a sitios que tampoco que era donde iba todo el mundo, en vez de haber hecho eso que realmente me apetecía hacer, que puede ser leer o puede ser hacer excursiones en la sierra de mi comunidad autónoma. O sí, como poner un poco más en tierra todo, ¿no? Rápidamente empiezan a dar prioridad a lo que teóricamente todos realmente parece que disfrutamos más en la vida. Obviamente esto cambia, porque cuando tú eres joven el modo exploratorio es súper importante. Pero sí que quizá a veces nos pasamos, ¿no? Y tendemos a estar demasiado tiempo en modo exploratorio cuando realmente igual nos haría más felices estar con esas personas a las que queremos haciendo aquello que nos gusta. Sí, sabemos, por ejemplo, hace mucho que a medida que envejecemos nuestro círculo social se va reduciendo y normalmente se pensaba que era porque la gente se retiraba, perdía capacidades cognitivas, se aislaba, y esto puede influir, por supuesto, pero gran parte parece que es por elección, ¿no? Como que han pasado décadas explorando nuevas relaciones y al final quieren explotar las relaciones que realmente les aportan valor y por eso los círculos sociales son más pequeños, ¿no? Pero bueno, es evidente que ese cambio de perspectiva o cuánto dedicas a explorar versus explotar depende de la perspectiva temporal. Y, por ejemplo, si a personas mayores les dices, se han hecho estudios, ¿no? Si les dices, imagina que tienes 20 o 30 años más de vida, pues dicen que cambiarían cómo vivirían, ¿no? Que igual sí explorarían cosas nuevas, pero si no, prefieren explotar lo que saben que les gusta. En el fondo es una optimización subconsciente que hace tu propia mente, ¿no? De la vida. A eso voy, ¿no? Que creo que es útil reflexionar sobre este tema, pero que nuestra mente automatiza muchas decisiones en función de cuánto tiempo asume que le queda. Pasando a la parte práctica, ¿qué caminos propone Gawande que deberían explotarse más de lo que se hace a día de hoy para conseguir este buen final? ¿Recomendaciones para un buen final? A ver, concreta un poco. Sí, me refiero a qué cambios podemos hacer a dos niveles, ¿no? Podemos hablar primero a nivel más sistémico del modelo médico y segundo en un plano más individual cada uno de nosotros. Vale. Bueno, pues mira, voy a empezar por una cosa que a mí me interesó mucho cuando leí el libro, porque yo pensaba en residencias de ancianos y para mí era todo un mismo modelo, ¿no? Residencia de ancianos, la que yo he visto con mi abuela, por ejemplo, que es el típico sitio que nos imaginamos todos, una institución. Y ya está. Es verdad que si tienes más dinero vas a poder optar a un sitio más limpio, más bonito y demás, pero en el fondo funcionan todas más o menos parecido. En Estados Unidos se han hecho bastantes experimentos con diferentes modelos. Y yo recuerdo dos ahora mismo. El primero son viviendas asistidas, que es que la gente mayor sigue viviendo en su propio apartamento, pero ese bloque de apartamentos tiene, digamos, unos servicios que no tendría el típico bloque de apartamentos, que pueden ser servicios sanitarios, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, las personas, sin necesidad de meterse en una residencia geriátrica, tienen esa seguridad de tener la salud cerca, de poder moverse fácilmente. Obviamente, la accesibilidad de todo el edificio está preparada para gente mayor. Y bueno, a mí me parece un avance importante. Mantiene ese sentimiento de hogar, ¿no? Que no lo comentamos antes, pero es muy importante. Es que eso le hace polvo a la gente. O sea, la gente, por ejemplo, que ha perdido ahora en la Dana el hogar, aunque no hayas perdido a ningún ser querido, sobre todo para personas que llevan viviendo en una misma casa durante toda su vida, en los pueblos y demás, eso es un drama al nivel de perder a veces a un ser querido. Te desarraiga. Y esto a los ancianos le pasa. Yo recuerdo perfectamente cuando mi abuela se fue a la residencia, que ya tenía bastante demencia, pero claro, de repente se pierde. O sea, está en un sitio y está perdida completamente. Y de hecho yo creo que cuando tienes problemas de demencia, por ejemplo, el hecho de estar en un sitio familiar, esto no lo he leído en ningún sitio, pero yo intuyo que te tiene que ayudar bastante, porque al final, si te sacan de tu medio, ya te vuelves un poco majareta. Y luego el otro modelo que me pareció incluso más interesante, pero que le veo algunos problemas, a ver qué te parece, es el modelo de las greenhouses, que son casas verdes, ¿no? Que les llaman. Este es un modelo más parecido a una especie de comuna.
O sea, se monta una residencia, vamos a llamarlo así, en el que hay muy pocos miembros, estamos hablando de 10, 12 personas, cada uno tiene sus propias habitaciones, hace su vida propia, pero luego hay zonas comunes donde ellos pueden interactuar. Entonces tiene esta cosa bonita de que mucha gente mayor se queda sola. Bueno, pues ahí tú puedes, uno prepara la comida para todos, hacen eventos, este tipo de cosas. Y obviamente tienen unos servicios también sanitarios, etcétera, etcétera. Claro, problema que yo le veo a priori con esto. Punto 1, que habrá gente, sobre todo gente mayor, que igual el rollo comunitario, una cosa es que tu amiga te venga a ver a jugar a las cartas un rato y otra cosa es que tú tengas que estar todo el día rozando con otra gente. Y luego también, esto no lo he investigado, pero yo intuyo que ese tipo de modelos son bastante caros comparado con una residencia de ancianos. Entonces, bueno, si son modelos que funcionan guay, pero que funcionan guay solo para gente que puede pagar, yo qué sé, imaginemos $7.000 mensuales, 8.000 o 10.000, pues bueno, se queda un poco corto. Yo creo que el problema de la mayor parte de la gente se sigue quedando fuera. Y además decía Gawande en el libro que las 3 plagas de las personas mayores son el aburrimiento, la soledad y la indefensión o impotencia, ¿no? Sumado a lo que decíamos antes de falta de autonomía, de propósito. Y estos enfoques creo que pueden ayudar, ¿no? A nivel social y después, como mensaje para todas las edades, pues tener esas conversaciones incómodas. Eso es lo que iba a decir a continuación, que me habías preguntado a varios niveles. A nivel individual, sí, porque no todos vamos a... Que bueno, yo lo propongo desde aquí, ¿no? Que si hay emprendedores escuchando, que piensen en modelos, porque la población de España está súper envejecida y vamos a envejecer más. Negocios basados en cuidar a ancianos, yo creo que... Llámame loco, pero tiene pinta de que pueden funcionar si lo hacemos bien. Y si encima es para mejorar la vida de las personas, pues mucho mejor. Pero ya a nivel individual... ¿Qué creo que yo podría hacer, no? Pues yo creo que podría empezar a tener esas conversaciones ya con mis padres y también con mi pareja o con mis hijos, en el caso de tener. De manera de que, si por ejemplo a mí mañana me pasa algo, que mi familia cercana sepa cuáles son mis deseos. Que no tengan que tomar decisiones por mí difíciles o a veces incluso egoístas, ¿no? Que no sean decisiones buenas para mí, pero que igual alarguen la vida de forma artificial cuando yo no quiero, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo he hablado mucho con mi pareja. Oye, cualquier tema que pase estas líneas, me apagáis. Hay obviamente formas legales de hacerlo, pero para empezar a tener esa conversación, ¿no? Y quitarle un poquito de peso. O sea, meter más en el día a día el tema de la muerte como algo mundano y no como algo tan sacralizado como tenemos. Eso yo creo que es un paso también importante. Mencionaba en el libro, por ejemplo, la opción de dejar por escrito las condiciones bajo las cuales no desearías o no querrías seguir viviendo, ¿no? Que si no puedo respirar por mí mismo o si deben intentar resucitarme o no. Y si dejas eso claro, pues no tendrán que decidir otras personas por ti, ¿no? También es verdad que, como decías antes, puedes cambiar de opinión llegado el momento. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, a ver, yo si me quedara en una silla de ruedas no querría vivir, pero después la mayoría de personas a las que les pasa por un accidente o lo que sea, encuentran propósito y encuentran felicidad de otra manera, ¿no? Pero al menos la reflexión previa creo que es útil y es un poco el mensaje. En el libro habla de un señor mayor que cuando le preguntan, ¿no?, sobre el médico, oye, pues esta intervención, ¿quieres hacerla, no quieres hacerla? Y la respuesta que le da el señor es, mira, para mí, yo mientras pueda seguir comiéndome un helado y viendo el fútbol americano, yo soy feliz. Si crees que esa intervención me puede incapacitar para eso, entonces no la quiero hacer, ¿no? Es pararnos a pensar sobre cuáles son los mínimos. Y esos mínimos cambian a lo largo de la vida. Por eso no es una conversación que tú tienes hoy con tus padres o con tu pareja y se acaba. Es una conversación que debería estar, pues igual que tienes que tener conversaciones con tu pareja sobre cómo debe ser la relación, cómo no debe ser, líneas rojas, etcétera, etcétera, pues eso, normalizar la muerte para poder hablar de ello de forma habitual. Mencionabas también de pasada el tema de tomar la decisión de terminar tu vida, ¿no? Un tema muy polémico, la eutanasia, que lleva tiempo siendo legal en países como Suiza. En España se aprobó hace poco bajo ciertos criterios que no sé muy bien cuáles son. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué opinión tienes? Claro, la eutanasia, como todo, hay que ponerla en contexto, ¿no? A mí, a priori, me parece bien. Es decir, como liberal que me considero desde el punto de vista idealista, ¿no?, de cómo deberían ser las cosas, yo creo que las personas debemos tomar decisiones sobre nuestra propia vida. O sea, para mí es como un valor fundamental, ¿no? Entonces no veo por qué la muerte se tiene que quedar a un lado. Creo que tenemos un legado religioso que nos hace pensar en la muerte como algo sagrado, en muchos casos, que depende del Señor. Me da igual quién sea el Señor, puede ser Jesucristo, puede ser Alá o puede ser...
Pero como yo no creo en eso, pues me parece absurdo, ¿no? Y creo que lo único que tenemos que hacer es tomar decisiones responsables. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pasando una mala temporada o estoy deprimido y me quiero matar, bueno, pues yo creo que ahí debo tener un periodo de reflexión. Y por eso a mí me parece muy razonable que las leyes de eutanasia pues te hagan que tú tengas que plantear varias veces tu decisión. O sea, no ir a un sitio y que te den una pastillita como si fuese la pastilla del día después, sino que tú tengas que ir, contar lo que te sucede, por qué quieres morir, y que dentro de un tiempo pues tengas que volver y que te vuelvan a preguntar eso. Tienes que estar tienes que estar mentalmente saludable, ¿no? Hablamos en la comida. Una persona que tiene esquizofrenia, pues quizá no es, en el momento en el que tiene esquizofrenia no es lo ideal, o que tiene psicosis, que tiene periodos de psicosis. Bueno, pues eso me parecen que son un poco los casos grises, que habría que estudiarlos. Pero el resto de personas, ¿quién es un médico para decidir si yo sufro mucho o no sufro mucho? Porque ahora mismo en España, por ejemplo, la ley de eutanasia de 2021 establece que hay una comisión entre las cuales hay médicos y creo que algunos profesionales más que son los que deciden básicamente si yo puedo morir o no. Entonces me parece un poco absurdo. Si yo me quiero morir, ¿cómo sabes tú cómo percibo yo mi enfermedad o lo que me esté pasando? No lo puedes saber. Entonces yo, mi opinión en ese sentido, soy bastante radical. Si una persona quiere finalizar con su vida, lo ideal es que le ayudemos, porque si no se va a suicidar de malas maneras. Igual se queda medio tolai porque se tira a un cuarto piso y no se mata, que esto pasa muchas veces. Entonces, bueno, con unos mínimos de garantías, pero yo creo que a la gente habría que dejarle. Por poner un contexto para que la gente entienda que lo de la eutanasia no es una cosa que suceda todos los días. Datos de 2022, que son los que he podido encontrar yo, 250 personas eutanasiadas en España, de 500 y pico solicitudes. Es decir, estamos hablando de algo ridículo. Porque la gente quiere vivir en general. Y si hablamos de suicidios, sobre todo en personas jóvenes, es una de las principales causas de mortalidad después de accidentes de tráfico, ¿no? Y muchos de los suicidios son impulsivos, no son planificados. Algunos sí, por supuesto, pero la mayoría son impulsivos y quizás si hubiera una forma, entre comillas, legal de plantearlo, pues mucha gente en ese proceso de reflexión se echaría atrás, ¿no? Estoy especulando ahora, pero bueno, veo bien que haya opciones. Hay también muchos aspectos éticos, ¿no? Como si los médicos tienen que terminar con la vida de alguien, si eso es parte de su responsabilidad. O sea, es un debate complicado. Bueno, ya sabes que hay una cosa que se llama suicidio asistido, que no es el médico el que o sea, al final ellos te proveen un poco de los medios, pero eres tú al final el que tomas la decisión. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, entiendo también los argumentos de quienes se oponen. O sea, al final tenemos también este legado cristiano, ¿no? Que se opone al suicidio. Es pecado. Sin embargo, los estoicos, que son previos al cristianismo, de hecho el cristianismo tomó muchas ideas del estoicismo, pero para los estoicos esa puerta siempre estaba abierta. O sea, no se oponían a terminar con su vida si no tenían ya un propósito o si seguir viviendo se oponía a sus valores, y lo veían como algo liberador, ¿no? Como que el final del sufrimiento siempre estaba en tus manos. Yo pienso mucho en la cantidad de sufrimiento innecesario que quitaríamos del mundo, porque estos procesos de muertes lentas que yo he vivido en persona, de una persona degradándose durante 10 años, que ves que no tiene ningún propósito de vida, que sufre todos los días dolor, que no tiene nada que le ilusione prácticamente, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿a quién que reflexione un poquito sobre un caso de estos le puede parecer que eso es algo positivo? No es ni positivo para él, ni positivo para la gente que le rodea. Y hay otro tema que es políticamente incorrecto, pero buena parte del dinero que se gasta en sanidad se gasta muchas veces en personas que están completamente ya desahuciadas, pero se sigue gastando muchísimo dinero porque los tratamientos del final de la vida suelen ser muy caros o intervenciones. Entonces, obviamente yo no digo que no haya que dárselos, digo que es un factor más que hay que tener en cuenta, porque ese dinero podría ir a personas, por ejemplo, que están en una edad en la que están disfrutando de la vida y podrían sobrevivir más tiempo, tener mejor vida, ¿no? Este coste de oportunidad siempre existe. Lo comentamos, creo, en un podcast anterior, ¿no? Por ejemplo, el caso de muchos fármacos contra el cáncer que se aprueban y por tanto se compran, aunque solo hayan demostrado extender la vida unas semanas y representa cientos de millones o miles de millones, ¿no? Mientras que ese dinero invertido en más centros de cuidados paliativos tendría un impacto mucho mayor en bienestar y además en meses de vida. De hecho, los cuidados paliativos muchas veces, aunque no tienen como objetivo, no sé si lo has comentado antes, igual me estoy repitiendo, pero aunque no tienen como objetivo que la vida del paciente sea más larga, acaban
alargando. Creo que lo has comentado antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo al paciente para empezar, cuando se mete en un proceso de cuidados paliativos, es que se está quitando un peso de encima brutal. De repente es como, ya no tengo que luchar. Esto va más de cómo puedo terminar bien, qué voy a hacer durante el tiempo que me queda. Y ya no es esa lucha constante y esa incertidumbre muchas veces de me hacen un tratamiento, no sé qué va a pasar, de repente empieza a tener unos efectos secundarios demoledores, pierdo la esperanza. Entonces todo eso es muy duro, eso te genera unos niveles de estrés brutales y ya sabemos lo que hace el estrés en el organismo. Sí, y no solo el estrés, sino esos efectos derivados de tratamientos como quimio, etcétera, que son muy agresivos y que si ya estás muy delicado te van a afectar más todavía, ¿no? Bueno, pues cambiamos de tema, pero es algo muy conectado, que es ya el proceso inmediato de morir, de lo que ocurre en el cuerpo, en el cerebro, en esos segundos o minutos ya previos a la muerte, que conocemos pues por la gente que ha estado muy cerca, pero que al final no se muere, y es lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Cuéntanos qué relata la gente y qué posibles explicaciones podemos dar más racionales primero, y después tocaremos ya lo que podría haber después. Pues es curioso porque el marido de mi madre siempre habla de una experiencia cercana a la muerte que tuvo de niño, y cuando me puse a leer sobre el tema, efectivamente lo que él cuenta lo ha narrado muchísima gente, o sea, es algo muy común. La gente que suele ver, pues la típica luz al final del túnel esta que sale en tantas películas, ¿no? Mucha gente ve su vida pasar por delante de sus ojos. Otras personas simplemente tienen de repente una sensación de bienestar, de, bueno, me puedo dejar ir. Y luego hay una experiencia muy característica también que es la disociación del cuerpo, que es viajes astrales, ¿no? Esto que también igual habéis escuchado hablar, que es que tú de repente te ves fuera de tu cuerpo y ves tu cuerpo ahí. Entonces es como que haces un viaje por fuera de tu cuerpo. Que esto, por cierto, en la parálisis del sueño es algo que ocurre también. Un fenómeno que seguramente habréis tenido alguna vez durante vuestra vida, que es que estáis medio despiertos, medio dormidos, sentís que estáis despiertos, pero no podéis moveros. Bueno, pues muchas parálisis del sueño están relacionadas con personas que dicen que les han abducido extraterrestres o cosas así. ¿Por qué? Porque realmente lo ven. O sea, ven a un extraterrestre y parece que se les lleva y ven su propio cuerpo ahí fuera, ¿no? Y esto dentro del cerebro es así. Para el cerebro eso es real. Igual que muchos sueños son reales para muchas personas, ¿no? Hasta que te despiertas. Bueno, pues eso ocurre en estas experiencias cercanas a la muerte. Por eso, claro, han dado tanto que hablar, pues igual que estas parálisis del sueño con los extraterrestres han dado muchísimo que hablar. Pero hay explicaciones científicas para esto. O sea, no hace falta recurrir a una vida más allá, una supraconsciencia o cosas de este estilo. No hay respuestas definitivas. Es cierto que tampoco es que la ciencia tenga un consenso sobre esto, pero sí que puede tener cierta relación, por ejemplo, con falta de hipoxia, con falta de oxígeno. Y también con una segregación de endorfinas bastante potente, que esta sensación de bienestar que tiene mucha gente, ¿no? Que quizás sea un mecanismo del propio cuerpo que está viendo que se va y es como, bueno, pues es una forma de hacerte sentir bien en esos últimos momentos, ¿no? Igual que cuando tenemos un accidente, pues muchas veces no sentimos casi dolor gracias a las endorfinas y a la adrenalina, etcétera. Entonces, bueno, esas son las explicaciones que hay a día de hoy. Y luego, pues como tú dices, si quieres introdúcelo tú, hay explicaciones un poco más espirituales o más allá de la ciencia, por decirlo de algún modo. Sí, pero por cerrar esta parte de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Eso que comentas se ha estudiado, o sea, no son especulaciones. Hay gente que, por ejemplo, se ha muerto mientras se le hacía una resonancia magnética funcional por un infarto o lo que sea, y se han visto ese tipo de cambios en el cerebro, ¿no? Que en algunos casos tienen similitud con el uso de psicodélicos, ¿no? Ojo, también hay muchas cosas distintas, pero podría interpretarse como una experiencia, como un estado alterado de conciencia, pero hay similitudes en la liberación de neurotransmisores, sobreactivación de ciertas zonas cerebrales, o sea, mil cosas que podemos explicar, ¿no? Y yo, por ejemplo, conozco un par de casos cercanos, ¿no? Que no narran todo lo que has comentado, pero sí en ambos casos afirmaban que se sentían muy bien, muy tranquilos, ¿no? Y sin miedo. Y quizás por ese mecanismo de autoprotección que decías, y después como que tenían menos miedo a la muerte, ¿no? No lo sé, pero fruto también de que tenemos tanto miedo a la muerte o a dejar de vivir, es muy fácil vender esta idea de la vida después de la muerte o de que estas experiencias son evidencia de que hay algo después. Y cuando me comentaste hablar sobre el libro de Gawande, te propuse tocar también el libro del doctor Manuel Sansegarra, que lleva semanas de los más vendidos en Amazon, y se titula La supraconciencia existe. Cuéntanos un poco sobre este libro y los argumentos que defiende. Bueno, este señor, que yo no lo conocía hasta hace una semana, que me lo dijiste tú,
Como dices, es un eminente médico ya retirado, con 80 y tantos años, una persona que tiene una trayectoria profesional pues detrás muy avalada y muy prestigiosa, que es una persona además que se expresa muy bien y que, bueno, según lo que él comenta en su libro y en sus conferencias, cuando él se jubiló, él había tenido bastantes pacientes que habían tenido esas experiencias y le causaba mucha curiosidad. Y entonces se puso a estudiar física teórica, en concreto física cuántica, ¿no? Entonces él lo que empezó a ligar mucho fueron fenómenos de la física cuántica, como el entrelazamiento cuántico, la superposición, los campos cuánticos, con estas experiencias de las que le habían hablado. Entonces él empezó a entender, según su punto de vista, cómo efectivamente pues, podían ocurrir cosas como que personas con experiencias cercanas a la muerte de repente viesen cosas que ocurrían en otra parte del mundo, familiares, como si tuviese una conexión instantánea con otras personas, acceder a conocimiento desconocido que no podían conocer de otro modo. Y entonces él empezó a hacer esas uniones y ha sacado un libro que se llama La supraconsciencia existe, y en la que básicamente habla de un montón de cosas, pero se centra especialmente en las experiencias cercanas a la muerte y les intenta dar una explicación a través de esa supraconsciencia, que para él es que el mundo, no solo los organismos vivos tienen conciencia, sino que todo el universo hay una conciencia, una supraconsciencia, y que cuando morimos nuestras conciencias van a parar ahí. Y que estas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, lo que ocurre es que se acercan a esa supraconsciencia y de repente acceden a un conocimiento y a una sensación, digamos, nueva, novedosa, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando tú me hablaste de esto y yo me puse a investigar, efectivamente las experiencias cercanas a la muerte existen, son hechos reales, pero las explicaciones que daba este doctor, que no es físico, pero ha estado estudiando física teórica, pues eran bastante pseudocientíficas. Entonces me indignó un poco, la verdad, el hecho de que estuviese número 1 en ventas un libro de un doctor que es una eminencia, que habla todo el rato de ciencia, de física teórica, de premios Nobel, y que en realidad las explicaciones que está dando, cuando tú rascas un poquito, si sabes un poquito de física cuántica, no tienen ningún sentido. Y bueno, simplemente era para ponerlo encima de la mesa y hacer también una crítica de que muchas veces estos científicos que se pasan un poco al otro lado, ¿no? Dejan un poco de lado su faceta científica, pues hacen creer a mucha gente que está deseosa que le den explicaciones como que hay vida más allá de la muerte, o que la creatividad, por ejemplo, él dice que la creatividad y la intuición se consiguen gracias a que conectamos con la supraconsciencia, cuando la neurociencia da explicaciones mucho más banales, pero reales, sobre cómo se genera la creatividad y la intuición, ¿no? Y bueno, creo que hay que criticar este tipo de libros porque en el fondo engañan a mucha gente y desprestigian a la física teórica, haciendo que muchas personas que son científicas se agarren a una teoría que es muy científica para darle un barniz de realidad a algo que, bueno, pues que son simplemente puras especulaciones sin ninguna base científica. Y haciendo de abogado del diablo, ¿cómo explicas cosas que él cuenta? Le he escuchado alguna entrevista, ¿no? Como que alguien están operando, tiene una experiencia cercana a la muerte, está inconsciente, pero al despertar narra que, yo qué sé, que al final del pasillo a alguien se le había caído un vaso y era verdad, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? Pues esto, siempre que hablamos de estas cosas, para mí la explicación está en el mismo lugar, ¿no? En el mundo ocurren muchas cosas y por casualidad hay gente que acaba acertando cosas y ya está. O sea, esto también Jung, un psicólogo que era discípulo de Freud, habla, ¿no?, de la sincronicidad. Creo recordar que también es un fenómeno de... Él se preguntaba por qué había gente que era capaz de adivinar según qué cosas. Luego, cuando han cogido estadísticos y matemáticos este tema, lo despedazan rápidamente simplemente explicando que el azar puede generar cosas muy locas, ¿no? Y que muchas veces hay coincidencias que nosotros los humanos tendemos a darles un significado porque es como funciona nuestro cerebro, pero claro, constantemente no acertamos cosas, pero en el momento en el que alguien acierta una cosa,
pues de repente es como... Y nos olvidamos del millón de veces que no han acertado esa cosa. Entonces, son puras casualidades. A priori, la ciencia no nos dice que haya ninguna otra explicación, ¿no? Sí, o sea, al final siempre que se ha intentado estudiar estos fenómenos de manera rigurosa, se ha demostrado que son falsos o que no aciertan con más probabilidad que si fuera azar, ¿no? Y luego está también el factor de recuerdos falsos. O sea, sabemos que nuestros recuerdos, muchas de las cosas que creemos recordar no son así, lo que nos cuentan altera nuestros recuerdos y esto seguro que también influye mucho. Bueno, y luego hay otro tema, es que, por ejemplo, tu hermano gemelo puede estar en la otra punta del mundo haciendo algo y tú adivinarlo, porque tú eres como tu hermano gemelo, o sea, tú tienes su misma genética, y esto también se ha visto en estudios con gemelos que hacen como tener el mismo ritual del baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, que hay cosas de ese estilo que las personas de a pie no conocen y que lo primero que tendemos es a pensar en lo sobrenatural, pero que tienen explicaciones muy naturales. Sí, y cuando ves los comentarios de las entrevistas de esta persona, o sea, no hay casi crítica, ¿no? Ante argumentos que son totalmente absurdos. Y ojo que yo no me cierro a que haya muchas cosas sobre la conciencia que no conocemos, por supuesto, o incluso no me cierro a que no pueda haber algo después de la muerte. Creo 99% que no, pero quién sabe, ¿no? O sea, pero lo que no puede ser es dar argumentos tan falaces y que a la gente no lo chirríe. O sea, por ejemplo, una entrevista usaba como prueba que llevó el escáner o la resonancia magnética funcional de una persona que había tenido una experiencia así, se la llevó a un neurocientífico y este le dijo que efectivamente esa persona decía la verdad. Pero vamos a ver, ¿cómo dices eso? O sea, no hay ninguna forma de saber si una persona dice la verdad o no a partir de una imagen. O sea, si fuera así ya la CIA y el FBI tendrían esa tecnología. O sea, es absurdo. E incluso si dijera la verdad, en el sentido de que cree que vio eso, pues no quiere decir que eso sea verdad. O sea, son argumentos absurdos, lo mires por donde lo mires, ¿no? Y ya cuando mete la física cuántica para intentar darle esa profundidad, y no es que yo sepa mucho de física cuántica, pero sé lo suficiente como para darme cuenta de que lo que dice no tiene ni pies ni cabeza y que solo intenta usar cosas que son científicas y complejas para confundir, ¿no? Y como decía, yo no descarto que pueda haber cierta consciencia fuera del cerebro, y hay teorías de gente seria que plantea la consciencia como una propiedad del universo, que yo no comparto, ¿vale? Pero no sé, en tu caso, ¿descartas eso? ¿Estás convencido de que la consciencia es únicamente fruto de la actividad neuronal o cómo lo ves? De hecho, de lo más interesante que me parece que propone Sansegarra es precisamente el hecho de hablar de que la consciencia podría ser una propiedad del universo y no simplemente de los seres vivos, porque no hay a priori ningún motivo por el cual tengamos que pensar que la conciencia sea una cosa exclusiva de los seres vivos. Lo que pasa es que hasta a día de hoy solo hemos sido capaces de detectar conciencia en los seres vivos. Hay que decir que es muy difícil también medir esto de la conciencia. O sea, que es, por ejemplo, los biólogos se las ven y se las desean para saber si una mosca tiene conciencia o no. Primero tienes que definir conciencia, por supuesto, pero luego encima es que es muy difícil porque la conciencia per se es una experiencia subjetiva y por lo tanto tú lo que puedes medir es si hay una actividad neuronal en el cerebro de una mosca, pero lo que no puedes saber es si esa mosca es un ser en el sentido de que siente y padece, ¿no? Que este es un debate también muy, muy vivo. Hay un filósofo de la ciencia, si no recuerdo mal, que se llama Tononi, del cual yo hice un capítulo en Polímatas, que propone que la conciencia es una propiedad universal del universo. Lo que pasa es que depende de la cantidad de elementos que hay vamos a decir, una entidad y lo integrada que está la información dentro de entre esos elementos, ¿vale? En el caso de las neuronas es una barbaridad porque si tenemos 100 millones de neuronas, cada una con 10.000 axones en promedio conectadas, la cantidad de información integrada que tiene un cerebro es de trillones y trillones. Entonces, es el elemento que se conozca más complejo del universo. Pero él lo que dice es que otros elementos más sencillos, como podría ser un ordenador, podrían llegar a tener un nivel de conciencia porque también tiene cierta información integrada. De hecho, él lo formula y tiene una variable que le llama phi, que es el nivel de conciencia, y lo puede medir en cualquier elemento. Y este señor es un científico serio. Quiero decir, no, lo que está haciendo es algo serio. Pero hay un punto de especulación ahí. Obviamente, él parte de la base de que no es necesario que ser un ser vivo o ser un organismo para tener conciencia. Pero lo plantea de una manera que es creíble y a mí me parece que cuando menos es una opción que tenemos que dejar abierta. Entonces, lo que dice Sansegarra de que hay una supraconsciencia
Quizá la haya. El problema es que él luego se ha inventado todo lo demás. Sí, hay un germen de verdad o al menos de posibilidad, ¿no? De hecho, muchos científicos plantean la posibilidad de que con todo este avance de la inteligencia artificial y las redes neuronales digitales pueda emerger cierta consciencia, ¿no? Lo comentábamos el otro día en la charla polímata con Javi y con Sergio. Igual que emergió la consciencia biológica a partir de la actividad de miles de millones de neuronas sencillas, podría ocurrir algo similar sobre un sustrato de silicio corriendo en la nube, ¿no? O sea, ¿es posible? No lo sabemos, pero insisto, esto está alejado de muchas afirmaciones absurdas del libro que además hace de forma muy categórica sin dejar lugar a la duda. Sobre todo esa seguridad con la que habla, eso es lo que realmente es científico. No es tanto lo que dice, porque si tú, por ejemplo, Michio Kaku, por ejemplo, que es un científico muy conocido y que tiene libros bastante místicos en su... El tema es, si tú estás diciendo que estos son especulaciones e ideas tuyas y lo dejas muy claro, me parece estupendo. Igual que hay libros de astrología, de tarot, me parece estupendo. El problema es cuando una persona con su prestigio hace afirmaciones taxativas y dice que va con la ciencia en la mano. Claro, la mayor parte de la gente no es capaz de diferenciar y acaban creyéndoselo. Y bueno, no sería un problema muy grave si no fuese porque eso al final lo que hace es minar un poco la institución de la ciencia. Sí, va un poco más por ahí, ¿no? Porque, a ver, está el debate también de que hay creencias claramente dañinas, como creer en ciertas pseudoterapias y que hagas eso en vez de ir al médico de verdad, y eso puede dañarte, pero creer que hay vida después de la muerte, bueno, pues hasta puede ser útil y darte cierta calma, ¿no? No veo el daño. No, yo no veo que haya ningún daño. Yo creo que de hecho es positivo. Ojalá yo creyese eso. Pero mira, te voy a hablar me metí en la web de Manuel Sansegarra y tiene recomendaciones de libros. Por lo que veo yo, había de negocio. Ya tiene bastantes conferencias. En su web tiene recomendaciones de libros con enlaces a Amazon afiliados. Uno de los libros que él recomienda es El Secreto. No sé si os acordáis del Secreto. Ya sabía que ibas a poner esa cara. Eso no lo sabía, ¿no? Pues sí. Recomienda El Secreto. El Secreto es un libro que salió hace tiempo, que básicamente lo que dice es que tú le pidas al universo y el universo te proveerá. Sí, o sea, literalmente tal cual, esta idea, ¿no? ¿Qué malo hay de eso? Bueno, pues que hay un montón de gente engañada por ahí por el mundo que piensa que eso es cierto. Y cuando eso no ocurre, pues se pone a clamar contra el cielo. Es la misma idea cristiana esta de que no te preocupes que finalmente Dios tomará las decisiones adecuadas por ti o te ayudará y luego resulta que no pasa eso. Pues eso creo que es negativo, creo que es un engaño que hace daño. Que en ciertos casos puede ser positivo también, porque si tú vas más tranquilo hacia la muerte porque piensas que vas a ir al otro lado, eso sí, luego cuando termines y veas que no hay nada, game over. Y ahí... Bueno, ya estarás muerto y no lo sabrás, ¿no? Ya. Bueno, vale, para ir cerrando, ¿qué te gustaría que la gente tomase de esta charla como algo práctico que puedan aplicar o empezar a hacer? Bueno, pues yo creo que tengan esas conversaciones de las que hemos hablado, ¿no? De que empiecen a hablar, si se sienten seguros, por ejemplo, pues primero con sus parejas, quizá que tienen más confianza y es más fácil, ¿no? Decirle a una persona joven o hablar de esto que cuando igual tus padres están mayores y sacar ese tema en la cena de Navidad quizá no es una buena idea. Pero mira, el otro día en la biblioteca polímata hablábamos de ese tema y en el grupo de Telegram yo pregunté, oye, ¿cómo afrontaríais estas conversaciones? Y una persona, no recuerdo su nombre ahora, lo siento, dijo algo así como, yo lo que hice fue preguntarle por mi abuela. O sea, oye, ¿hablaste de estas cosas con tu madre y tal? Entonces, de una manera indirecta, pones encima de la mesa ya el tema. Y a raíz de ahí puede empezar a salir cosas, igual no, pero en este caso sí, empezaron a hablar del tema de la muerte y de ahí surgieron conversaciones de, oye, ¿y tú qué querrías, qué no querrías? Entonces, una manera indirecta, suave, obviamente, porque no se trata ahora de que a nuestros padres les fastidiemos la cena navideña, pero yo creo que el tema de las conversaciones es lo más importante y sobre todo, para los que tengamos personas mayores cerca, entender que son personas como nosotros, que tienen sus intereses, quieren autonomía y necesitan un propósito y no tratarles simplemente como si fuesen niños pequeños a los que hay que proteger del mundo. Genial, Val, pues con ese mensaje cerramos. Gracias como siempre. A ti, Marcos. Espero que la gente que nos escucha haya disfrutado la charla y que nos propongan también otros temas, libros que les resultan interesantes, porque la idea es seguir con este formato en futuros episodios. Así que nada, hablamos pronto. Hasta pronto. Un abrazo.